Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Tuto Virtual. Señores, hoy vamos a trabajar con lo que es ¿qué necesito para armar un equipo de sonido autoamplificado? Es una palabra o es una pregunta que muchos se hacen. Hay personas que están buscando asesoría de cómo o qué es lo que necesitan para ellos poder armar su sonido autoamplificado. Hoy vamos a enseñarle qué es lo que necesitan con lujo de detalle y para que vayan a lo seguro. Recuerden que un equipo de sonido autoamplificado es un equipo que no necesita amplificadores externos, sino que ya cada uno de los componentes vienen con un amplificador integrado. Esto facilita tanto el manejo del equipo como también en la movilización del mismo, ya que son menos componentes los que hay que movilizar. Hay que destacar también que la capacidad de dicho equipo varían. Todo tiene que ver con qué tan potente sea el equipo autoamplificado que usted va a comprar. Existen varios tipos de gamas, por lo cual usted debe elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades más que a su presupuesto. Si usted no tiene el presupuesto para usted comprar algo que usted necesite, mejor no invierta en algo porque usted no tiene el presupuesto. Consigue el presupuesto y después invierta. Equipos que necesitas: una consola o mixer digital o análoga. Eliges la cantidad de canales que quiera. Si quieres una consola de 20 canales, de 24 canales, de 32 canales, el caso es que de acuerdo a su necesidad usted la va a comprar. También necesitará por lo mínimo 2 bocinas o speaker de medias amplificadas. Recuerde que estamos hablando de un equipo autoamplificado. Necesitarás también como mínimo 2 monitores amplificados. También vas a necesitar 2 bocinas o speakers de bajos, o sea 2 bocinas de bajo o subwoofer amplificados también. Los equipos de sonido tienen diferentes formas y están compuestos por diferentes componentes, valga el término. Hay equipos que usted lo pueden construir utilizando el sistema Line Array o también puede utilizar bocinas amplificadas como estas. Pero en este momento le estoy mostrando un equipo de sonido amplificado o autoamplificado de manera básica, o sea, el más básico que yo podría recomendar. Y cuando digo básico, no me refiero a calidad, me refiero a los componentes que conforman ese equipo de sonido. Por eso recomiendo siempre 2 bocinas principales de media, 2 subwoofer y como mínimo 2 monitores. Y hago énfasis en los monitores porque muchas veces los monitores las personas quieren echarlo a un lado. Más sin embargo, los monitores hacen un trabajo que son de gran necesidad. Accesorios a usar: 6 cables para bocina o speaker con conectores balanceados. En este caso se van a utilizar conectores balanceados porque estas bocinas utilizan entradas y salidas de micrófono. Entonces, estos son los conectores que se necesitan para poder conectarlas entre sí. De igual forma, vamos a necesitar 2 cables para lo que son las salidas principales desde la mixer. Y de igual forma serán cables de micrófono con conectores XLR o balanceados, machos y hembra cada uno. Si has llegado hasta aquí en este video es porque te está interesando el contenido, de modo que este es el momento en que espero consideres suscribirte a este canal, darle a la campanita, compartir y dar like. De esta forma tú contribuyes con lo que es el crecimiento de este canal. Si eres uno de los que todavía no nos sigues en TikTok, en Instagram y en Facebook, recuerda que estamos como Tuto Sonido. Allá nos encuentras, síguenos y ahí estaremos también compartiendo informaciones muy necesarias para todos los amantes de este mundo del sonido. Continuamos. Instalación. En la instalación se hará lo siguiente. Desde la consola llevaremos el cable izquierdo
hacia la torre izquierda. Cuando hablo de la torre, hablo de las bocinas de media y de bajo que se encuentran en el lado izquierdo. Conectamos el cable XLR o balanceado o de señal balanceada desde la salida principal izquierda de la consola hasta la entrada de el subwoofer. Puenteamos desde el subwoofer hasta la bocina de media la señal que ya se ha enviado al mismo. Usted va a utilizar la salida del subwoofer y va a llevar esa señal directamente hacia la entrada de las bocinas de media. Estas se encargarán de hacer el corte correspondiente. De igual forma, hacemos con la parte derecha o el lado derecho. Sacamos desde la salida principal de nuestra consola y la introducimos en la entrada del subwoofer. Y desde la salida del subwoofer conectamos la entrada de la bocina de media que se encuentra en el lado derecho. Por consiguiente, en este caso tengo una ilustración de una consola que tiene una sola salida de monitor. Si ese es el caso de usted, tendrían que utilizar esa salida y luego linkar los dos monitores. O sea, en la salida del monitor conectar el cable y llevarlo hacia la entrada del segundo monitor. Y de esta forma te he mostrado cómo armar tu equipo autoamplificado, instalarlo y los componentes que necesita. En el próximo video te voy a mostrar cómo hacerlo con un equipo no autoamplificado.